La fortuna no es una recompensa que el universo entrega a los justos. Es un botín de guerra que solo toman aquellos dispuestos a ensuciarse las manos en el barro de la realidad, y si alguna vez te han hecho creer que existe un camino limpio hacia la riqueza, un sendero iluminado, donde tu bondad será recompensada y tu esfuerzo reconocido, entonces has sido víctima de la mentira más peligrosa que el sistema pudo venderte: la idea de que el juego es justo. Maquiavelo entendió algo que la mayoría nunca acepta: que el tablero está trucado desde antes de tu nacimiento, que las reglas fueron escritas por quienes ya ganaron para asegurarse de que tú sigas perdiendo, y que la única forma de levantarte desde la nada absoluta no es rogándole al mundo que te dé una oportunidad, sino arrancándola con las uñas de su garganta fría, mientras todos te miran esperando que caigas. Quien nace sin nada no tiene el lujo de la moralidad convencional. No puede darse el privilegio de jugar con las reglas que otros inventaron para proteger lo que ya tienen, porque cada día que pierdes siendo bueno es un día que alguien más astuto está construyendo su imperio sobre tu ingenuidad. Y mientras tú esperas tu turno en una fila que nunca avanza, ellos ya compraron el edificio donde haces fila. El mundo no es hostil por accidente, es hostil por diseño. Cada institución que te rodea fue creada para mantenerte exactamente donde estás, trabajando lo suficiente para no morir, pero nunca lo suficientemente libre para amenazar a quienes controlan el tablero. Y la educación que recibiste no fue para liberarte, sino para domesticarte, para enseñarte a obedecer horarios, respetar jerarquías arbitrarias y sentir gratitud por las migajas que caen de la mesa del amo. Pero quien entiende esto no se deprime. Quien verdaderamente comprende la naturaleza del juego no se lamenta. Se transforma en algo más peligroso, en alguien que juega para ganar sin pedir permiso. Maquiavelo decía que quien tiene menos que perder es difícil de controlar. Y esto es lo primero que debes entender, si quieres construir una fortuna desde la nada: que tu pobreza actual no es tu debilidad, sino tu ventaja más brutal, porque mientras otros tienen propiedades que proteger, reputaciones que cuidar, familias que mantener en zonas de confort, tú solo tienes hambre, y el hambre es el combustible más poderoso que existe cuando se canaliza correctamente. Los ricos herederos tienen miedo de perderlo todo, por eso son conservadores, por eso contratan abogados y contadores para proteger lo que tienen, pero tú que no tienes nada, puedes moverte con una libertad que ellos nunca conocerán, puedes tomar riesgos que los destruirían a ellos, puedes reinventarte cada lunes si es necesario, porque no estás atado a una identidad que defender. La historia está llena de hombres que nacieron en la miseria absoluta y murieron con imperios a sus pies, pero ninguno de ellos lo logró siendo transparente. Ninguno llegó a la cima diciendo siempre la verdad. Ninguno construyó su fortuna sin entender que la apariencia es más importante que la realidad. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántos empresarios exitosos conoces que llegaron donde están sin nunca mentir, sin nunca manipular una situación a su favor, sin nunca presentarse como algo que aún no eran hasta que el mundo les creyó lo suficiente para convertirlo en verdad? La respuesta es ninguno, porque el juego de la riqueza no se juega en el reino de la verdad absoluta, sino en el reino de la percepción estratégica, y quien controla cómo lo perciben los demás, controla su propio destino. El sistema quiere que creas que eres demasiado pequeño para importar, que tus ideas no valen nada sin un título universitario que las respalde, que necesitas años de experiencia antes de atreverte a cobrar lo que vales. Pero esta es exactamente la narrativa que mantiene a millones trabajando por sueldos miserables, mientras otros, con menos talento, pero más audacia, construyen fortunas, vendiendo humo, hasta que el humo se convierte en fuego real. Maquiavelo entendió que en política, como en los negocios, la percepción de poder es poder mismo, y que quien logra convencer al mundo de que es poderoso,
eventualmente se vuelve poderoso porque las oportunidades fluyen hacia donde el mundo cree que hay poder. Si hoy no tienes dinero pero quieres construir una fortuna, lo primero que debes hacer no es buscar un trabajo mejor pagado ni pedir un préstamo bancario que te convertirá en esclavo de los intereses. Lo primero es construir una identidad estratégica, una versión de ti mismo que el mundo quiera contratar, en quien el mundo quiera invertir, con quien el mundo quiera asociarse. Y esto requiere algo que nadie te enseñó en la escuela: la capacidad de mentir sobre quién eres hasta que te conviertas en esa mentira. No estoy hablando de fraude legal ni de estafar a nadie. Estoy hablando de entender que todos los grandes empresarios empezaron fingiendo ser más grandes de lo que eran. Todos tuvieron una página web que prometía servicios que aún no podían entregar perfectamente. Todos cerraron contratos para los cuales no estaban completamente preparados y luego se mataron, trabajando para cumplir, porque sabían que era mejor prometer y aprender sobre la marcha que esperar a estar listos en un mundo que se pusaran. No espera a nadie. La diferencia entre quien construye una fortuna y quien muere pobre no es el talento, porque el talento está distribuido casi equitativamente entre ricos y pobres. La diferencia está en la disposición a jugar el juego sin sentir culpa moral por hacerlo, en la capacidad de ver una oportunidad y tomarla incluso cuando la voz de tu abuela en tu cabeza te dice que seas humilde, que no te creas más de lo que eres, que el orgullo es pecado. Esa voz es el sistema hablando a través de generaciones de domesticación. Es el mecanismo de control más efectivo jamás inventado. Hacer que los pobres se sientan culpables por querer dejar de serlo. Hacer que la ambición parezca un defecto moral en lugar de lo que realmente es, el único motor que separa a los humanos del ganado. Ahora bien, construir una fortuna desde la nada no significa solo ganar dinero. Significa construir un sistema que genere dinero sin tu presencia constante, y esto es algo que los empleados nunca entienden, porque fueron entrenados para intercambiar tiempo por dinero en una ecuación que matemáticamente los condena a la mediocridad perpetua. Maquiavelo hablaba del príncipe que debe saber cuándo ser león y cuándo ser zorro, y en el contexto de los negocios, esto significa saber cuándo usar la fuerza bruta del trabajo duro y cuándo usar la astucia para que otros trabajen por tu visión. Al principio, cuando no tienes nada, eres el león. Trabajas 20 horas al día porque no tienes otra opción, te hundes en proyectos que nadie más quiere tocar, aceptas contratos que apenas pagan las cuentas, pero lo haces estratégicamente, no como un esclavo agradecido, sino como un estratega que está comprando información sobre cómo funciona el juego. Cada cliente que consigues no es solo dinero, es data sobre qué busca el mercado. Cada proyecto que completas no es solo experiencia, sino credibilidad, que puedes capitalizar después. Cada persona que conoces no es solo un contacto, sino una pieza potencial en tu tablero futuro. Los pobres ven el presente, los estrategas ven cómo cada movimiento de hoy construye el tablero de mañana, y esta diferencia de percepción temporal es lo que separa a quien muere trabajando de quien muere habiendo construido algo que le sobrevive. Pero hay algo más oscuro que debes entender. El camino hacia la riqueza está pavimentado con relaciones que usarás y descartarás, con personas que te ayudarán sin entender que solo son escalones en tu ascenso, con alianzas temporales que romperás cuando ya no te sirvan. Esto suena brutal porque lo es, pero es la verdad que nadie te dirá en los cursos de emprendimiento con música inspiradora y frases motivacionales, porque el negocio del contenido motivacional es venderte sueños, no entregarte mapas reales. Maquiavelo fue claro en esto. Es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. Y en el contexto de los negocios, esto significa que es mejor ser respetado por tu competencia y tu claridad que ser querido por tu flexibilidad y tu bondad.
porque la bondad en el mundo de los negocios es interpretada como debilidad, y la debilidad invita al abuso. ¿Cuántas veces has visto a alguien bueno, talentoso, trabajador, ser pasado por alto, mientras alguien más mediocre pero más agresivo toma la oportunidad que el bueno ni siquiera se atrevió a pedir? Esto sucede millones de veces al día en el mundo, no porque el universo sea injusto, sino porque el universo es neutro, y en un sistema neutro, quien no pelea por lo que quiere simplemente no lo obtiene. La fortuna, decía Maquiavelo, es mujer, y es necesario dominarla y golpearla para mantenerla bajo control. Y aunque la metáfora es violentamente anticuada, la verdad psicológica permanece. Las oportunidades no tocan tu puerta esperando que las notes, aparecen disfrazadas de problemas, de situaciones incómodas, de momentos donde debes elegir entre la seguridad de lo conocido y el riesgo de lo posible. Quien construye una fortuna desde la nada es quien ve el problema que todos evitan y dice, yo resuelvo esto. Quien ve el caos que todos temen y dice, yo organizo esto. Quien ve el vacío en el mercado que todos ignoran y dice, yo lleno esto. Y luego cobra por hacerlo sin disculparse por el precio, porque entiende que el valor no está en las horas trabajadas, sino en el problema resuelto. El sistema educativo te entrenó para resolver ecuaciones que alguien más inventó, para seguir instrucciones que alguien más escribió, para encajar en roles que alguien más diseñó, pero nunca te enseñó a crear tus propias ecuaciones, a escribir tus propias reglas, a diseñar tu propio rol en un mercado que está desesperado por soluciones que aún no existen. Esto es lo que hacen los ricos. Identifican qué quiere la gente, incluso antes de que la gente misma lo sepa. Crean la solución, controlan la narrativa alrededor de esa solución y cobran por acceso a ella hasta que la competencia los alcanza, momento en el cual ya están inventando la siguiente solución. Es un juego de velocidad y percepción, no de justicia ni mérito, y quien espera que el mérito hable por sí mismo morirá esperando, mientras otros con menos mérito, pero mejor marketing, construyen imperios vendiendo versiones inferiores de lo que tú puedes hacer mejor. La pregunta entonces no es si tienes talento. La pregunta es si tienes el estómago para hacer lo que el talento solo nunca hará. Venderte, posicionarte, negociar sin vergüenza, pedir más de lo que crees merecer hasta que el mundo se acostumbre a pagarte lo que pides. Cada persona rica que conoces tuvo un momento donde pidió un precio ridículo por algo y alguien pagó. Y ese momento cambió para siempre su percepción de su propio valor, porque entendió que el valor no es objetivo sino negociado, y que quien controla la conversación controla el número final. Ahora, construir una fortuna desde la nada en el mundo moderno tiene ventajas que Maquiavelo nunca imaginó. No necesitas ejércitos, ni tierras, ni nacimiento noble, necesitas Internet, una habilidad que puedas monetizar, y la capacidad de soportar 1000 rechazos, hasta encontrar los 10 sí que construirán tu primer sistema de ingresos. Pero también tiene una trampa que Maquiavelo hubiera entendido perfectamente. El mundo moderno está diseñado para distraerte, para hacerte creer que estás progresando cuando solo estás consumiendo, para venderte cursos que prometen riqueza mientras tú sigues siendo el producto que genera riqueza para quien vende el curso. El estratega verdadero no compra mapas hacia el tesoro, estudia a quien vende los mapas y entiende que el dinero real está en vender esperanza, no en buscar oro. Esto no significa que debas convertirte en un estafador, significa que debes entender dónde está el dinero en cualquier ecuación. Nunca está en ser el más trabajador, siempre está en ser el más estratégico, en posicionarte como el cuello de botella inevitable entre un problema y su solución, en crear dependencia de tu conocimiento, de tu red, de tu acceso. Los empleados son reemplazables, los estrategas son indispensables, y la diferencia entre ambos no está en cuánto saben, sino en cuánto control tienen sobre recursos que otros necesitan.
Maquiavelo entendió que el poder no viene de la fuerza bruta, sino del control sobre lo que otros valoran, y en el mundo moderno esto significa controlar atención, acceso, información o capacidad de ejecución en áreas donde la demanda supera la oferta. Si puedes hacer algo que pocos pueden hacer y muchos necesitan, tienes una mina de oro, pero solo si tienes el coraje de cobrar como si lo que haces fuera escaso, porque en el momento que regalas tu tiempo o tu conocimiento por migajas, le estás enseñando al mercado que eso es lo que vales. La construcción de riqueza es un juego psicológico antes que financiero. Es la capacidad de mantener tu precio cuando el cliente dice que es muy caro, de caminar de una negociación cuando las condiciones no te favorecen, de decir no a dinero fácil que te desviará de dinero grande. Y todo esto requiere algo que los pobres raramente desarrollan: la capacidad de tolerar la incertidumbre sin colapsar en pánico. Los ricos pueden darse el lujo de ser pacientes porque tienen colchón, pero tú que no tienes nada, debes ser paciente sin colchón. Debes desarrollar la frialdad emocional para ver tu cuenta bancaria en ceros y aún así no tomar la primera oferta mediocre que aparezca solo porque tienes miedo. Este es el punto donde la mayoría se rompe, donde regresan al empleo tradicional, donde aceptan que quizás no están hechos para esto y el sistema los recibe con los brazos abiertos porque necesita más empleados, más consumidores, más gente que renunció a ser peligrosa. Pero si logras cruzar ese valle oscuro donde no hay garantías, ni seguridad ni nadie validando tus decisiones, si logras mantenerte en movimiento cuando todo en ti quiere rendirse, entonces entenderás lo que Maquiavelo sabía, que la fortuna favorece a quien se atreve, no a quien merece, y que el mundo está lleno de talento muerto que nunca se atrevió a moverse. La construcción de un imperio personal desde la nada no es un sprint ni un maratón, es una guerra de desgaste contra tu propia mediocridad internalizada, contra las voces que te dicen que seas realista, cuando realista es solo otra palabra para conformista, contra el miedo al ridículo que paraliza más ambiciones que el miedo al fracaso. ¿Qué te da más miedo? ¿Intentar construir algo grande y fallar públicamente o llegar a los 60 años habiendo vivido una vida segura que nunca te perteneciste? Esta pregunta debería quitarte el sueño, porque si la respuesta honesta es que prefieres la seguridad de la jaula a la incertidumbre de la libertad, entonces este texto no es para ti. Entonces deberías cerrar esto ahora y regresar a tu fila. Porque el camino que viene requiere algo que no puede enseñarse: el hambre existencial de quien prefiere morir intentando que vivir arrodillado. Maquiavelo escribió para príncipes, pero los príncipes modernos no nacen con coronas, las forjan en el mercado tomando territorios que nadie más quiso defender, construyendo lealtades que nadie más supo cultivar, eliminando competidores que fueron demasiado nobles para jugar con astucia. Y al final, cuando mires hacia atrás desde la cima que construiste, entenderás que el juego nunca fue justo, que nunca se trató de mérito, ni justicia, ni bondad, que siempre se trató de quien tuvo el estómago para hacer lo necesario sin quebrarse bajo el peso de la culpa moral que el sistema usa para mantener a los peligrosos bajo control. Pero tú ya no eres controlable, porque quien ha construido una fortuna desde la nada absoluta sabe algo que los demás nunca aprenderán: que el tablero es tuyo si te atreves a voltearlo, que las reglas son tuyas si te atreves a reescribirlas, que el mundo es tuyo si te atreves a tomarlo sin esperar permiso de quienes ya están sentados en tronos que nunca ganaron. No compartas esto con quienes buscan consuelo. Compártelo con quienes buscan verdad, porque la verdad no consuela, la verdad arma, y solo quien está dispuesto a armarse con la verdad más oscura sobre cómo funciona realmente. El poder tiene alguna posibilidad de construir algo que importe en un mundo diseñado para que no importes. Nos vemos en el próximo movimiento, príncipe moderno, y recuerda que el juego ya empezó, que cada día que no juegas es un día que alguien más astuto está tomando el territorio que pudiste haber sido tuyo.